del libro Apocalipsis. Que bien yo, a partir de ahora empiezo a contar el tiempo, no antes, porque después me dice, pastor, no te habla mucho. Espere que voy a poner mi cronómetro, así no nos vamos pasado mañana, porque hay que ir al campamento primero. Vamos a leer entonces el capítulo 3 del libro Apocalipsis. Trajo su Biblia, si no busca algún cristiano que anda por ahí, se sienta al lado y le pide la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6, encontramos entonces la iglesia de Sardis. Estamos hablando de las epístolas del Señor Jesús, las cartas que Jesús mismo trae a la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tienen? 4 lo tienen. ¿Lo tienen? Sí. Bien. Fíjese cómo comienza esta carta. Igual que las otras. Dice, escribe al ángel de la iglesia. Y acá voy a hacer un paréntesis antes de comenzar el mensaje de hoy. El ángel de la iglesia, que ya lo he dicho algunos domingos, es el pastor que gobierna la iglesia. Era un título que se le daba, al judío le daba al que coordinaba la reunión. Y fíjese, quiero aclarar esto, que el Señor no pasa por encima del pastor de la iglesia para hablarle a la iglesia. El Señor busca al líder de la iglesia y le habla a la iglesia a través del líder de la iglesia. Y es interesante la figura pastoral que se ha desvirtuado en este tiempo. La figura pastoral que parece haber perdido autoridad en este tiempo. El mismo Señor Jesús, el dueño de la iglesia, no pasa por encima de los que están coordinando la iglesia, sino que va al líder de la iglesia y le dice, esta es la manera en que tenés que llevar mi palabra. Estaría interesante, ¿no? Ojo con criticar a pastores de otras iglesias. El Señor mismo va a aclararle a cada uno que dirige su iglesia la manera en que tiene que coordinar y dirigir la iglesia. Acá no, porque usted tiene un pastor que es fabuloso. No, pero en otras iglesias me refiero yo. ¿Sí? Aunque, escuche bien esto, el pastor no es el dueño de la iglesia, sí es la autoridad de parte del Señor. El Señor ha puesto autoridades en la iglesia. Y lo mismo pasa con el líder de su grupo. Él es la autoridad de ese grupo. Si hay alguna cosa complicada en ese lugar, entonces se reúne la iglesia, 2 o 3, y dicen, pastor, líder, quien sea, esta es la manera de actuar porque es la manera bíblica. Pero no se enganche con criticar a pastores o a otras iglesias, porque el que se encarga de hablarle a cada líder en su lugar es el Señor Jesús. Habiendo aclarado esta salvedad, vamos al capítulo 3, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Mamita, lo que dice el Señor. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Porque tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos al Señor, ¿le parece? Señor, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por tu pasión. Gracias, Señor, porque diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos inmerecedores y somos infieles, Señor, nos seguís amando y seguís llamando nuestra vida a la santidad, a la redención y a ser crucificados juntamente con vos, para que tus pensamientos sean nuestros pensamientos.
No quiero irme de esta mañana a este lugar sin que tus pensamientos sean mis pensamientos, sin que tus pensamientos sean los pensamientos de la congregación. Eso declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. El libro de Apocalipsis ha sido escrito para que nosotros, como Iglesia de Cristo, podamos ver a Jesús y podamos reconocer su autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Si el libro de Apocalipsis no hubiera sido escrito, no entenderíamos cuál es la misión que el Señor tiene en este tiempo entre que va y vuelve a buscar a su iglesia. El libro de Apocalipsis nos declara qué está haciendo el Señor Jesús en este momento. En este momento el Señor Jesús tiene en su mano todo dominio, todo control y toda autoridad. Este Jesús no se compara a ningún otro profeta o a ningún otro santo que usted pueda conocer que otras religiones predican. Mire, se nos llenan pedirle al santito tanto, pedirle a la Virgen, hay como 352 vírgenes y un solo Jesús. Entonces digo, ¿qué está pasando con la vida de aquellos que quieren llegar a Dios el Padre? Este Jesús tiene total autoridad. El Islam, por ejemplo, que presenta a un Mahoma que en sus comienzos fue un hombre que practicaba de alguna manera la santidad y que hacía algunas cosas buenas, gobernó hasta el pueblo y hacía cosas agradables. Llegó un momento en su vida que fue totalmente caótico su último tiempo. El Islam no es una religión tan antigua como muchos creen, no voy a hablar sobre eso ahora, pero presenta a un hombre que hasta quiere tomar la figura del Mesías Redentor, ¿no? Este Mahoma, al final de sus tiempos, que terminó casándose con no sé cuántas mujeres, una de sus mujeres tenía 6 años, para que usted más o menos entienda, y aunque los libros que lo presentan dicen, no, él no consumó la relación sexual hasta que la niña creció un poco, tenía 9 años cuando la niña tuvo que consumar el matrimonio con esa niña. Su vida final fue totalmente complicada. Y a mí me surge siempre esta pregunta, ¿con quién entonces yo voy a comparar a Jesús? No hay otro que haya demostrado en su pasión, en su vida y en su muerte más santidad que nuestro Señor Jesús. Los escritos de los evangelios tienen una fidelidad en su escritura que es tremenda. Mire, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, que escribe al mismo tiempo que yo le voy a nombrar a 2 griegos que son Suetonio y Tácito, que lo hemos estudiado en la facultad, los que hemos tenido que ver algunas cosas. Suetonio, Tácito, lo tengo al profesor de historia mirándome, no me quiero guardar ninguna macana. Suetonio y Tácito, que escriben de manera contemporánea el Evangelio de Lucas. Lucas, cuando estudian ustedes los escritos de Lucas, es mucho más fiel al escribir ciertas cosas que los errores que se encuentran en estos griegos que nos hacen estudiar en la facultad. Los escritos que tenemos nosotros en la palabra de Dios y la cercanía a este Cristo Jesús que vivió, murió y resucitó, tienen una fidelidad mucho mayor que muchos de aquellos filósofos griegos que estudiamos desde Cristo en adelante, o sea, antes de Cristo y mucho antes de Cristo. Tenemos en nuestras manos la palabra que es fiel y verdadera porque ha sido inspirada por el poder del Espíritu Santo. Al enfrentarnos al libro de Apocalipsis estamos en esta misma condición. La cercanía que tiene el libro de Apocalipsis cuando fue escrito a lo que la iglesia estaba viviendo y a lo que muchos de ellos habían visto es realmente fidedigna. El apóstol Pablo en un momento dice, más de 500, lo dije algunos domingos atrás, más de 500 personas que han visto al Cristo resucitado todavía siguen vivos en medio nuestro y pueden dar testimonio de que Cristo resucitó. Este Cristo resucitado es el que asciende al cielo y ahora tiene todo dominio, todo control, toda autoridad está puesta en sus manos. Nosotros tenemos hoy un Cristo que vive y un Cristo que es real. Nosotros tenemos hoy un Cristo que vence cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque ni siquiera la muerte misma pudo retenerle, sino que Él fue levantado de los muertos y ahora gobierna toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo
de la tierra. Este Jesús, el que está de pie entonces ahora frente a las multitudes del cielo, el que tiene todo dominio y toda autoridad, al que se le está dando o revelando, recuerden esto, el libro de Apocalipsis es la revelación que Dios le da a Jesucristo de lo que iba a pasar a partir de ahora. Capítulo 1, versículo 1, lo vimos por allá cuando empezamos con este capítulo. Es la revelación de Dios a Jesucristo. A partir de ahora, hijo mío, tenés todo dominio y todo control. ¿Y qué es lo primero que hace el Señor? El Señor llama a un ángel y dice: yo quiero que el ángel de la iglesia transmita a la iglesia lo que está pasando. El mismo Jesús, el que ahora tiene dominio y control para aplastarnos como una cucaracha si quisiera, se toma el tiempo para revelarle a la iglesia cuál es su dominio en lo espiritual y cómo usted y yo entonces debemos vivir. Por eso es interesante el libro de Apocalipsis. Por eso es interesante que nosotros como iglesia entendamos que el libro de Apocalipsis es para leerlo hoy. Es para que entre en nuestras vidas y encontrar a este Cristo Jesús que siempre vence. Así que decirle al que está al lado tuyo: vamos a ver un Cristo que ha vencido. Siempre venció. Entonces nos toca esta iglesia, la iglesia de Sardis. Déjeme pasar un poquito esto que ya lo hemos hablado los otros domingos. Nos toca la iglesia de Sardis, la iglesia muerta. El título de la iglesia es desgarrador. ¿Cómo puede una iglesia, teniendo a un Cristo vivo, ser una iglesia que está muerta? ¿Cómo puede ser, teniendo a un Cristo que ha vencido absolutamente todo, la iglesia está muerta? Versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Capaz que la iglesia se llamaba Vida Nueva para el, no sé, para el griego y el arameo, no sé. Capaz que la iglesia tenía un nombre de estos nombres que hay vida en nosotros. Y podemos tener diferentes tipos de nombres. Cosa que tenemos que buscar en la congregación, un nombre, ¿no? Iglesia Bautista Coimé está bueno, pero un nombre estaría bueno también. Pero digo, más allá de eso, no importa el nombre que tengamos, importa mucho más la condición espiritual en la que vivamos. Yo me imagino a los hermanos diciendo: vení, vamos a la iglesia de la vida de la paloma que está volando en este lugar, ¿no? Y todos contentos iban a la iglesia de la paloma que estaba volando en ese lugar, que era viva. Y el Señor viene, el que revela los corazones, y dice: tienes nombre de que estás viva, pero lamento decirte algo: vos estás muerta. La condición de una iglesia que pierde de vista al Señor es una iglesia que está muerta. Entonces me surgió la otra pregunta. Esta pregunta me la hice para mí. ¿Cuál es tu condición, Gustavo, en el Señor? ¿Estamos nosotros mirando al Señor? Una iglesia que no mira al Señor es una iglesia muerta. Tenemos cantidad de iglesias muertas. Mire, busquen su Facebook y va a ver la cantidad de iglesias muertas. No, todos los pastores son una porquería. No, todas las iglesias no le pertenecen al Señor. Yo soy individual. ¿Qué estamos mirando cuando nos congregamos? Miramos que el Señor está en medio. Miramos en el hermano que cayó y decimos: che, vamos a levantarlo porque Jesús lo está mirando y lo ama, o lo criticamos. Una iglesia que pierde de vista al Señor, aunque en todas sus actitudes sea: esta es la manera en que tenemos que adorarle, si no tiene presente al Señor, es una iglesia que está muerta. Nosotros, como congregación, debemos ser la iglesia
que siempre, diga siempre. No, pero dígalo con ganas, siempre. Ponga cara de siempre, malo así. Siempre hay que mirar al Señor. Decíselo que está al lado tuyo y decirle, siempre hay que mirar al Señor. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de las pruebas que estés enfrentando, nosotros debemos tener presente al Señor Jesús. Siempre debemos mirar al Señor Jesús. Cualquiera de nosotros que hoy no ponga sus ojos en Jesús, termina en el transcurso de su vida de la misma manera que muchos de los que se congregaban en Sardis. La muerte, aunque no es física, ¿sí? En este caso, la muerte significa separación de Dios, quien tiene un propósito precioso para nosotros. Amén. Cuando vengas a congregarte, vení a ver al Señor en medio nuestro. Cuando estés en la soledad de tu cuarto, en vez de mirar pornografía, en vez de mirar la foto de una mujer que te gustó, o el hombre que te gustó, mira al Señor y dice, Señor, yo sé que tus ojos están puestos en mí. Nosotros debemos presentar siempre, revelar siempre al Señor en nuestras vidas. La iglesia entonces que no mira al Señor es una iglesia muerta. ¿Estás poniendo delante de tus ojos a Jesús? No me conteste, contéstele al Señor. Estamos poniendo como iglesia en nuestro lugar de trabajo y estamos viendo que el Señor se hace presente cuando yo estoy en ese lugar. La iglesia que no mira al Señor es una iglesia que se muere. Si no lo estás haciendo, no esperes al final de la reunión para decirle, Señor Jesús, yo quiero tenerte en mi vida y en mi corazón. No esperes a que yo termine de predicar en esta mañana para que vaya y ore por vos. Es tiempo de decirle a Jesús, Señor Jesús, yo te quiero en mi vida ahora. Yo te quiero en mi vida ya. Señor, yo quiero que ahora te hagas presente. Si vengo con intención de ver a quién criticar, ver lo que no me gusta, ver lo que está mal, Señor, yo voy a pedirte perdón porque yo quiero poner mis ojos en ti. Alza tus ojos. Se la recuerdan esa, ¿no? Alza tus ojos, iglesia. Es tiempo de poner la mirada en nuestro Señor antes de que tu vida se muera. Haya una separación tal del Señor que ya no tengamos el tiempo de volver atrás. Hay un tiempo en que ya el Señor no va a buscar más a nadie porque el tiempo de la cercanía del Señor en buscar a su iglesia es así de chiquita. Hoy es tiempo de decirle, Señor, yo quiero verte. A ver si voy bien. Pasos que condujeron a Sardis a la muerte. Y vamos a ver algunos pasos que hicieron que esta iglesia sea considerada como una iglesia muerta. Y fíjese, uno de los primeros pasos es este. Dice que mancharon sus vestiduras. Dice, ustedes tienen vestiduras manchadas. Y no es que se le había caído el café en la camisa, ¿sí? Porque tenemos este lenguaje que utilizamos los que conocemos al Señor hace mucho tiempo, ¿no? Él hablaba con los jóvenes y decía, está bueno que usemos ciertos lenguajes, pero al que viene nuevo tenemos que hablarle con algo que él entienda. Y manchar las vestiduras significa ellos estaban viviendo en pecado. Muchos de la congregación de Sardis, es más, la gran mayoría de la congregación de Sardis estaba viviendo el pecado. La vestidura espiritual que ellos tenían estaba manchada con pecado. Por lo tanto, la iglesia de Sardis o las personas que asistían a la iglesia de Sardis aparentaban vivir una vida en lo espiritual, pero Jesús, que mira lo interno y el corazón y el pensamiento de las personas, dice, yo estoy viendo otra cosa.
Uy, hoy viene duro. Perdón, es la palabra, yo no tengo nada que ver, está acá. Entonces el Señor mire, dice, tienen las vestiduras manchadas. Y cuando hay pecado en nuestro corazón y no vamos a Jesús para que Él nos limpie de ese pecado, nos libre de esos pecados, al final de nuestras vidas terminamos en la muerte espiritual completa. Hoy es tiempo, todavía estás a tiempo de decirle al Señor, Señor, esto que hay en mí, que no pertenece a una vida espiritual santa en medio de la congregación, yo lo traigo, lo pongo delante de tu altar, porque yo quiero ser limpio. Amén. Versículo 2 dice, no he hallado tus obras perfectas. Trabajaban para el Señor, se movían para el Señor, sí se movían, pero el Señor dice, esas obras que están haciendo no sirve de nada si cuando salís de la iglesia un sábado a la noche, después de la reunión de jóvenes, te juntás con tus amigos a emborracharte y a drogarte y después no cumplís con lo que yo estoy pidiendo en tu vida. No sirve de nada si cuando salís de acá y te encontrás con tu amiga o con tu amigo del trabajo y estás teniendo una relación fuera de tu matrimonio. No sirve de nada que vengas y que participes, porque sigo viendo pecado en vos. El Señor no nos pide una participación activa, el Señor nos pide santidad. Y como consecuencia de esa santidad, tenemos ganas de servir al Señor. Cualquier cosa que puedas aparentar, al Señor no se la podemos disfrazar. A mí, disfrazármela, hacer lo que vos quieras. A tu hermano, a quien vos creas. Pero el Señor sigue mirando el corazón. La condición entonces que había declarado muerte y separación en la vida de la iglesia, la número 1 es, tenían sus vestiduras manchadas. Debemos dejar de aparentar y comenzar a hacer las cosas como Dios quiere que la hagamos. Amada iglesia, hoy es el tiempo de decirle, Señor, perdón si he caído. Porque en todos nosotros estamos en errar. En todos nosotros. No hay uno solo dentro de esta habitación que pueda decir, yo soy la santidad pura, perfecta. Todos los días tenemos que enfrentar circunstancias, dificultades. Pero Cristo en nosotros puede hacernos vivir en santidad. ¿Es posible vivir en santidad? La palabra del Señor dice esto: sean santos porque yo soy santo. Y escuche bien esto, no es una orden, es una bendición que Dios les da. Ustedes pueden ser santos porque si yo estoy en ustedes, son santos. Porque el Señor es santo. Si queremos que Cristo se revele, la santidad forma parte de nuestras vidas. Y cada vez, esto es un ejercicio espiritual, y cada vez que nos propongamos vivir en santidad para que Cristo se revele, cada vez va a ser más fácil, porque el diablo huye donde la presencia de Dios está. El diablo no puede entrar, no puede ni siquiera engañarte un poquito si el Espíritu Santo de Dios vive en tu vida y en tu corazón. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es luz y Él todo lo pone en revelación. Amada iglesia, es tiempo de decirle al Señor, te quiero en mi vida y te quiero en mi corazón. No es que se durmieron en la congregación. Hay un par que me cabecean los domingos en la mañana, pero no habla de ese quedarse dormidos, sino que es, dejaron de mirar al Señor y de buscar al Señor, estaban dormidos en su vida espiritual. Versículo 3 les dice, si no velan, si no están despiertos, si no están atentos. ¿Por qué el Señor les habla de esta manera? Porque era una iglesia que estaba totalmente dormida en lo espiritual.
Si había algo que el Señor Jesús dejó claro en el tiempo en que estuvo en este paso enseñándonos cómo ser fieles a Él, era: no se duerman, tengan sus lámparas llenas de aceite, porque en cualquier momento viene el Señor a buscar a su novia, la iglesia. Así que va a sonar medio raro para los hombres, pero ponga cara de novia, porque el Señor viene a buscarte. Yo me acuerdo cuando venía mi esposa entrando hace 26 años, vamos a cumplir este mes de casados, y yo le veía su carita asustada, ¿no? Claro, porque estaba este hombre con 19 años parado al frente. Y no va a ser un Gustavito de 19 años el que va a entrar, va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores el que viene a buscar a su iglesia. Dicho sea de paso, estaba hermosa, ¿no? Bueno, esos son 2 pesos aparte, pero obvio, está conmigo. El Señor viene como ese novio que quiere encontrarse con su iglesia. Y eso siempre el Señor lo dejó en claro. Ellos estaban dormidos, y esto hace referencia a Mateo 24. Mateo 24 dice, el título que tiene la Reina Valera por lo menos es La venida del Hijo del Hombre. Es este Señor que viene a buscar a su preciosa iglesia. Vuelve a decirles en el versículo 2, en este capítulo 3, sé vigilante. Esto no es un insulto para el señor policía que tenemos acá, el señor comisario. Digo, el vigilante es el que vigila y el que está atento. Usted imagínese un guardia de seguridad dormido. ¿Qué pasa si hay un guardia de seguridad dormido en el lugar donde él tiene que cuidar? En un supermercado. Me tocó trabajar, bueno, algún día le voy a contar todo lo que he hecho. Cuando el vigilante se duerme, entra el ladrón y se lleva todo lo que hay. Amada iglesia, es tiempo de despertarse. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de empezar a vivir en nuestra vida espiritual, porque empiezan a infiltrarse ideologías ajenas a la ideología que está en la palabra de Dios. Muy sutilmente hemos empezado a aceptar ciertas cosas que hace muchos años atrás nos parecían demasiado raras. La iglesia debe estar despierta. Así que decirle al de al lado, ¡despertate! No, de verdad, decirle, ¡despertate! Porque el Señor viene en esta mañana y dice, es tiempo de despertar. No me bostecé. Iglesia, despertate. Miren, pasos para recuperarse. Algunos pasos para recuperarse en esta crisis que la iglesia vive. Otra iglesia, no esta, nosotros lo sabemos. Acuérdense que el Señor mira el corazón. Bueno, no importa, ya lo dije recién. Pasos para recuperarse de esta crisis que vivimos la iglesia de Cristo hoy. El primer paso es despertarse. Ninguno que esté dormido en este tiempo, cansado, ¿qué voy a leer la Biblia? ¿Qué voy a buscar al Señor? Absolutamente nadie que no quiera despertarse hoy vence la muerte que viene en separación de todo lo que Dios tiene. Si estás viviendo el pecado y no te querés despertar, agarrate, Catalina. Es tiempo, amada iglesia del Señor, de despertarnos. Es inminente la destrucción de una iglesia que esté dormida. De una iglesia que no quiera despertarse y revelar al Señor Jesús. Nosotros como iglesia tenemos que proponernos definitivamente de ser aquellos que revelan al Señor Jesús. Porque Él es
quien trae en nosotros espíritu de vida y vida en abundancia. Segundo, ya ocupamos tiempo en eso, trabajar en las cosas que están por morir. En el versículo 2 el Señor le habla a la iglesia y le dice: trabajen en las cosas que están por morir. Quiere decir que si todavía no ha llegado la destrucción completa, están a punto, empiecen a trabajar para solucionar ese conflicto. Si lo que se está muriendo son tus finanzas, empezá a trabajar de la manera bíblica que tenés que trabajar para que tus finanzas se reconstruyan. Si lo que está por morir es la vida en tu familia, empezá a moverte y a trabajar en lo familiar, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos habla. Amá a tu esposa, respetá a tu esposa, amá a tu esposo, respetalo. Es tiempo del cuidado de aquellas cosas que el diablo ha venido a destruir. Amemos a nuestros hijos. Dice mi hija por ahí. Algunos de nuestros hijos. No. Amemos a nuestros hijos, aunque sean rebeldes. No. Pobre Mato, que le han pintado toda la cabeza porque se le viene el cumpleaños y lo agarraron ayer. Es tiempo de trabajar en las cosas que el diablo quiere destruir. Vengan, congréguense. El diablo quiere dividir, separar a la iglesia. Deja de criticar a la iglesia, congregate y decir: Señor, yo quiero que vos te reveles, porque el que muestra el mundo del pecado o el estar errando el blanco es aquella iglesia que se para en el lugar donde Dios está y dice: Señor, hoy quiero que traigas revelación. Y entonces el que está pecado, ya lo vamos a ver enseguida, me adelanto en esto, se convence de pecado. Hoy es el día, si el problema es familiar, en que trabajes en tu problema. Hoy es el día, si el problema es financiero, en que empieces a trabajar en tus finanzas. Hoy es el día, si el problema es pornografía, homosexualidad, lesbianismo, no sé con qué estás luchando en tu vida sexual. Hoy es el día de decirle: Señor, quiero que sanes mi vida en mi corazón, porque yo quiero vivir mi sexualidad de acuerdo a lo que tu palabra me enseña. Hoy es el día en que la iglesia debe empezar a trabajar, porque si no, nos morimos en el intento. Es tiempo de decirle al Señor: Señor, vení y hacete cargo. Si has sido abusado, si has sido abusada, hoy es el día en que Dios restaura tus pensamientos. Hoy es el día en que el Señor te dice: no te preocupes, yo te conocí aún en el vientre de tu madre, aunque haya sido causante de algo. La quieras o no la quieras, el Señor ahí te vio y yo te elegí y tengo un propósito precioso para vos. Conozcas o no conozcas a tu Padre, antes de que fueras gestado, el Señor también te conoció. Hoy es el día en que tenemos que decirle a nuestro Señor: Señor, quiero que te reveles en mí. Quiero trabajar en esto para que esta tierra sea santa, para que mi vida pueda alcanzar la santidad. Hoy es el día en que la iglesia debe trabajar. Tercera cosa, tercer paso para recuperarse de una vida de muerte es tener memoria. Acordate de dónde el Señor te ha sacado. Acuérdate de dónde te he traído. Acuérdense de las cosas que el Señor ha hecho en tu vida y en tu corazón. Acuérdense de las cosas que el Señor hizo por ustedes y por mí. Él murió en una cruz y dio su propia vida. ¿Podría haberse escapado? Sí, podría haberse escapado. Con palos vienen a buscarme. ¿No saben que si yo les pido a una legión de ángeles que me cubra, todos ustedes terminan en el piso? Sin embargo, nadie le quitó su vida. Él puso su vida por vos, para que tengas vida en abundancia. Hoy es el día de invitar a Cristo en tu corazón y decir: Señor, trae a mi memoria todo lo que has hecho por mí. Es tiempo de que como iglesia tengamos memoria. Es tiempo de que como iglesia recordemos juntos
lo que el Señor hace día tras día por nosotros. Aquellos que trabajan en las cosas que están por morir, Dios les da, ¿sabe qué? Pero ve que yo siempre me voy para el otro lado, ¿no? Una hermosa recompensa. Fíjese. Primero, dice la palabra del Señor, voy a darte un nuevo vestido. Voy a sacar tu vestido manchado y voy a darte un nuevo vestido. El Señor no dice, voy a limpiar tu vestido. No le dice a la iglesia eso. Dice, yo voy a darte un nuevo vestido. Yo voy a traer sobre vos algo nuevo. Las cosas viejas pasaron. Y así un hermano dejó a su mujer y se fue con una joven. No haga eso, porque ella es... El Señor hace todas las cosas nuevas. El Señor trae a la iglesia nuevas vestiduras. El Señor no remienda. No te manda surcido por ahí. Esa es una palabra de mi abuela, ¿no? El Señor quiere hacer tu vida una vida nueva y victoriosa. Y que el pasado, dicho argentino, quede pisado. Entonces el Señor hace en nosotros todas las cosas nuevas. Si estás dispuesto a trabajar en las cosas que hay para trabajar, si querés recuperar una vida de bendición, es tiempo entonces de que entiendas que hoy te vas de este lugar con una vida nueva en Cristo Jesús. No grabes más de lo que te pasó. Decir, Señor, corto con todo lo que me ha pasado antes de esto, entiendo que en tu presencia todas las cosas son hechas nuevas. La segunda promesa que el Señor hace, voy a confesar tu nombre. No borraré tu nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. La promesa de Jesús es no solo que no va a borrar nuestro nombre del libro de la vida y nos va a decir no te conocí, sino que nos conoce y anuncia nuestro nombre a Dios el Padre. Entonces, cuando vamos en oración delante de la presencia del Señor, Jesús se para delante y dice, David es mi hijo amado. Escuchémoslo porque Él me busca. Sofía es mi hija amada. Poné tu nombre delante de esto. Cada vez que la iglesia busca al Señor, el mismo Señor se presenta delante de Dios el Padre y anuncia tu nombre para que entonces todas las cosas sean hechas. El Señor nos da esta preciosa promesa. No solo que tu nombre no va a ser borrado, yo mismo voy a declarar tu nombre al mundo espiritual. Entonces cuando se aparece Satanás, dice, para un momentito, Robertito es mi hijo amado. Juan es mi hijo amado. Pamela es mi hija amada. Poli, no le dice Paola, le dice Poli es mi hija amada. El Señor nos promete hoy anunciar nuestro nombre a Dios el Padre, y entonces el mundo espiritual no puede tocar a una iglesia que tiene presente al Señor Jesús. Y lo último, que creo que es una de las promesas más preciosas, dice que vamos a caminar con Él vestidos de blanco. ¿Quién camina vestida de blanco? El Señor dice, son la preciosa iglesia que yo estoy esperando. Son esa preciosa novia a la que yo quiero ponerte un nuevo vestido y sostenerte frente a cualquier circunstancia, a cualquier situación. Te invito a que donde estás cierres tus ojos. Espero hayas entendido este mensaje hoy.